Hoy, repasando las ideas de Ortega y Gasset, he retomado la idea de perspectiva. La perspectiva es la criba de la realidad, desde una estructura concreta. El ser humano, que desde su individualidad es capaz de desnudar de entre las capas de experiencia cotidiana acumulada, un concepto reunidor que sea expresión de una realidad racionalmente elaborada. La razón para Ortega no es un absoluto, sino un instrumento de vida. Me da la sensación de que había más personajes en aquella época, y al decir personajes me refiero a personajes casi memorables, ¿no? Se vivía más en la calle, se vivía más en los bares, que me da la sensación de que hoy eso no sería posible. No sería posible. Si es que no teníamos televisión, hoy somos muy correctos. La comunicación de la gente se hacía que cuando se salían con las sillas, las mujeres en la calle, con los hombres no se iban, que no se sentaban, iban a las tabernas. Y en la taberna era el sitio de reunión, de tertulia, de información. Sí, pero la clientela reunía unas características muy singulares. Sí. Cada uno iba al sitio donde iba. Es que parece que se juntaban todos aquí. No. Es que de hecho, como estaba diciendo, encontraba. Es que la zona era un referente también. Como los hombres se juntaban en la bodega, o sea, en las tabernas, y las mujeres no tenían dónde juntarse, pues se juntaban siempre o en la fuente, cuando iban a coger el cántaro de agua, o en el último huerto, cuando iban a lavar la ropa. Pues yo que entonces ahí es cuando tenían su tertulia. La razón vital, como realidad simple, patente e innegable, pienso porque vivo, dice. No vivimos para pensar, sino que pensamos para vivir, para pervivir, para subsistir. Aquí había un disparate de gente, cada uno con un pensamiento, era una historia, lo mismo se juntaban albañiles, que se juntaban los carpinteros. Sí, pero era que aquí el personaje de Pepe y después Martín atraían gente porque era un encanto lo que decían, las barbaridades que se le decía al albañil o al otro, de más allá, Villaplana con su, si nada más de ver a Villaplana con el babero, con el calabazón por ahí sirviendo, en fin, toda esa gente. Claro, eso era una manera de decir, como ahora en el canal 5 de la televisión, lo que está pasando allí, pero entonces se veía aquí y se disfrutaba aquí de eso. Pero estaba adelantado. Estaba adelantado. O sea, que en aquella, como está diciendo Juan, aquí a lo mejor se juntaban en una mesa 4 o 5, se ponían a hablar de política y tal, y cuando se coñaba un poco la cosa, salía Martín con el calabazón y dice, bueno, venga, vamos a saber. Y el calabazón era como el santo grial, Estas ideas me sirven para introducirme en mi propia memoria, que ha ido seleccionando experiencias, dejando en su pozo lo que he considerado esencial en el devenir vital y que sirven a veces como único referente para guiar mis pasos en un presente que se asoma al abismo de un incierto futuro. Somos lo que somos, y detrás de ello hay un manto invisible, pero patente, que nos empuja y que se llama memoria, acervo, tradición. Y hablando de tradición, me veo abocado por las circunstancias, como dice Ortega, son parte de mí, y sin ellas yo no soy, a hablar de la zaranda. ¿Qué es la zaranda? Es el pozo que determina mi vida de modo latente, permanente, y que está tan impregnado en mí que yo no sería sin ella. Yo soy producto de la zaranda, por decirlo de alguna manera. Soy hijo de la zaranda. Desde que nací,
Desde el nombre que tengo hasta la educación que he tenido, todo ha sido en la zaranda, o sea que lo que sois es la zaranda. Era un mundo que ya existía cuando yo nací, y yo me metí en ese mundo, yo nací dentro de ese mundo. Pues estaban los clientes que venían a tomarse su vasico de vino a la barra, se sentaban ahí, se tomaban su vasico, charraban, y los que se sentaban en una mesica, y también los que venían a comer pulpo, a comer, ¿sabes? Que tenían, y Martín tenía una pizarrica ahí, y cada mesa tenía, ¿sabes?, un número, y ahí ponía la mesa número tal, pulpo, tanto. Y o sea, que nadie se podía llamar a engaño. Y en la barra lo mismo, apuntaban la barra. Tú veías la pizarra y sabías lo que te habías tomado y decías, joder, porque ya me he gastado 150 pesetas, ya, Martín, ya no pongas más. Podría empezar diciendo que la zaranda es la taberna bar de mis padres, el lugar donde se desarrolló mi infancia y juventud, el escenario donde pasaron grandes actores de la vida que en torno a un chato de vino eran capaces de desvelar su quinta esencia. Si aquí venía, por ejemplo, un gran concierto, como por ejemplo vino, yo recuerdo y te puedo nombrar los nombres, una gran pianista, Valentina Kavarikova, rusa, una de las mejores pianistas del mundo de los años 70, a visitar la zaranda. Típico, a visitar la zaranda. Pedro Terol, tenor internacional, visitar la zaranda. Julio Catania, uno de los mejores barítonos de España, o sea, de Europa, venía a la zaranda. Se hacía, por ejemplo, la feria del mueble. Bueno, aquello se ponía de todos los alrededores a la zaranda. Mira que había bares entonces, pues iban a la zaranda, porque la zaranda es una institución que es muy difícil, pese a los elogios que le damos nosotros, dar con la realidad, porque era una distinción maravillosa y distinta totalmente en todos los conceptos a los demás. En la zaranda venía alguien de fuera, que fuera lo que un personaje como ahora mismo Castillo Puche, ¿qué voy a decir yo? Luego en esto de la Virgen, las cosas de... Y todo el mundo iba a parar allí, siempre iban a parar a la zaranda. Y allí se hablaba, se comentaban cosas de todo. Si venía Castillo Puche o venía Pablo Corbalán o era la zaranda, porque era un lugar de tertulia, un lugar de encuentro donde la gente pues hablaba de poesía, de arte, de política, de todo. Y entonces, en un ambiente pues eso, muy cercano y muy distendido y eso, y luego pues se acompañaba con ese espíritu un poco ácrata que había allí, en plan desde las tapas hasta todo lo que acompañaba. No cabe duda que los herederos han sido los que han pretendido por encima de todo conservar lo que es la esencia de, por ejemplo, la decoración y todo esto, ¿no? Y no han dejado que el que ha alquilado esto, ¿sabes?, haya una reforma así en la estructura principal, o sea que se sigue conservando la zaranda prácticamente como era cuando estaba aquí Martín. Sí. Es que la zaranda era Martín. Sí. Y incluso yo tengo una historia de la región de Murcia en la que viene Martín como local destacado. Un tabernero con unas características, porque entonces se usaba mucho él. Y ahora es el cocinero, pero entonces era el tabernero. Y estaba justo ahí, delante de donde estaba. Pedro, eso que tú estás diciendo, escribió el artículo Ismael Galeana, publicado en 1990, en el texto del libro de la región de Murcia, pueblo a pueblo, tomo 1, o sea que salió el artículo, habla de Isla, ¿sabes?, publicado en el diario La Opinión. O sea, salían lo eso, que yo lo tengo coleccionado, todos los textos salían todos los pueblos. Era Chicote, en Madrid había una cantidad de elementos, en Murcia había 2 o 3 sitios característicos. Bueno, aquí te hablo de todo esto. Y estamos hablando de cómo se llamaban las tapas. Yecla era la zaranda. Mi abuelo tenía una bodega donde está la zaranda
y hubo un año en que el precio del vino bajó tanto que decidieron venderlo al por menor. Entonces pues la gente iba a comprar su pequeña garrafa, las botellas para consumo de casa, y llegó un momento que como mi abuelo tenía amistades, pues decidieron montar allí un pequeño chiringuito y tomarse ellos sus tapas y sus vinos, y a raíz de eso fue como se fue haciendo la zaranda poco a poco. Mi abuelo tenía aquí en el mercado un puesto de salazones que heredó de la familia, y claro, allí tenía para habituar al personal, y pues lo típico, había su bacalao, las sardinas, las anchoas, y poco a poco pues ahí empezaron a hacer unas pequeñas tapas, y lo que fue una pequeña reunión de amigos que se juntaban de vez en cuando, pues se convirtió poco a poco en algo más. De hecho, el bacalao de feria, que es uno de los grandes inventos, por decirlo de alguna manera, de la zaranda, viene de mi bisabuela, que a su vez era la que llevaba el mercado, en un puesto en el mercado. Bueno, aquí en concreto, donde está el mercado ahora, era una manzana de casa antigua que en el año 59 tiraron, pero que antes había, ahí justo enfrente donde está la puerta principal, estaba lo que era la posada de mi bisabuelo, y allí en esa posada tenían, pues aparte de lo que eran habitaciones donde se quedaban los viajeros, pues también había un puesto de salazones, porque el mercado se montaba en la calle, no había un local específico para el mercado. Toda mi familia hemos crecido y vivido porque en ese barrio, es decir, yo nací, mis abuelos tenían, donde ahora está el mercado, una posada. Allí, aparte de posada, mi abuela tenía, María la Santa, tenía la tienda de salazones, y aparte pues era posada, y eso estaba lo que es ahora el mercado central, que todas esas casas se derribaron cuando se hizo el mercado, y entonces en aquel mismo barrio pues vivían mis tíos que vivían en la calle Murillo, Juan el practicante, y nosotros vivíamos cuando tuvimos que abandonar la posada, porque aquello no fue un desahucio, pero fue un desalojo forzoso, y nos fuimos a vivir en la calle Juana Valera. Entonces todo estaba ahí centrado en el barrio, y luego mi hermano Martín se ubicó su casa encima de lo que era la bodega antigua, con lo cual hemos estado ahí siempre en torno a ese barrio. La zaranda surgió de la necesidad, hubo una mala cosecha y hubo que sacarla adelante haciendo venta al por menor, de ahí surgieron las demás cosas, y así todas las cosas. Estamos hablando de la posguerra, de los años 50, a finales de los 40, 50, o sea que todavía hay una necesidad grande, la gente sobrevive como puede y de la manera que puede. La zaranda, ya cuando yo nací en el 52, ya yo creo que, vamos, yo no tengo la fecha exacta de cuándo, porque el origen de la zaranda, no sé si lo habéis comentado, pero fue un año que había mucha uva y que la uva no se vendía, y allí donde estaba la zaranda, que originariamente había pues una bodega y se pisaba uva y tal, y entonces que de las viñas que tenía mi abuela y tal, que luego llevaban allí la uva, pues mi padre dijo, aquí una forma de a lo mejor aliviar un poco el tema sería empezar del vino que se va sacando, pues a venderlo en plan de chato, a chatear y en plan de tasca. Se empezó con el tema de sacar el vino en chato. Entonces mi madre, pues, ¿cómo se acompañaba? Pues con algunos pinchados o tapas, y entonces empezaron las tapas que luego se fueron ampliando a lo largo del tiempo. La zaranda actual, con todas las tapas típicas de las pollas en vinagre, las cagarrutas, almorranas, tal. Pero en un principio, ya te digo, o sea, el origen fue ese. La verdad es que parece que surge de la nada, pero detrás de cada tapa y de cada producto que hacían hay mucho trabajo, pensar mucho las cosas y desde luego en muchos sentidos mucho riesgo, en una época en que innovar era complicado.
Hoy en día la situación es diferente, la preparación es mucho mejor, pero en ese momento era complicado y los riesgos que tomaron fueron grandes y tuvieron suerte. La gente aceptó cosas y productos que en ese momento pues no... Ellos estaban siempre abiertos a cualquier cosa, a cualquier idea, pero ellos siempre iban tratando de buscar algo nuevo, algo diferente. Yo, mientras estuve en el negocio de mis padres, en el mercado que teníamos un puesto de salazones y tal, pues nosotros suministrábamos el bacalao y habremos partido miles de kilos de bacalao, pero el bacalao y el pulpo de la zaranda era lo emblemático, es decir, gente que venía porque quería, y el pulpo a veces cuanto más duro y más costaba de masticar, más le gustaba a la gente. Pero vamos, luego ya te digo, es que fue, aparte del inicio y de todos esos orígenes de tertulianos luego es que iba gente de toda condición y clase, desde el más bajo al más alto, y todos con una... Es decir, allí todo el mundo estaba a gusto y había buen rollo. Las tapas, como muchas cosas en la vida, eran el reflejo un poco de la idiosincrasia, de la forma de ser de la gente. O sea, no es que hubiese... o sea, las tapas tenían un nombre y todos tenían una razón de ser. O sea que era evidente que una polla en vinagre se llamaba una polla en vinagre porque tenía que llamarse así. O sea, y no era despectivo en ningún momento, o un recorte de sotana, o un cabildo, o lo que fuera. Todos, detrás de cada tapa había algo y surgía espontáneamente. Y no es algo que nosotros creamos, sino lo que hablaba antes, la capacidad que teníamos, o tenían mis padres y mi abuelo, de recoger las opiniones de la gente, la sabiduría popular y saberla plasmar. Y eso es lo que los hace excepcionales. Entonces el mercado tenía una vida que no tiene ahora. Ahora ha perdido mucho. El mercado tenía una vida, yo recuerdo de cuando estaban haciendo el mercado, y a partir de entonces esto no había esta hora como ahora estaba esto lleno. O sea, que te voy a leer un poco a malas penas de una poesía que escribió Manolo Vicente, de Zaranda, posiblemente, por eso que está en un sitio céntrico, y dice, subiendo al santuario del castillo a espaldas del ilustre ayuntamiento, existe en este pueblo un monumento al final de la calle de Murillo, un sitio acogedor, limpio y sencillo, que disfruta de gran predicamiento, donde entre trago y trago el pensamiento se aclara y resplandece y toma brillo. No tiene algo más, pero... O sea que ya en lo que estamos hablando, sí. El sitio también es importante. Era el sitio en el centro del pueblo. Aquí es que se juntaba... De hecho, aquí han venido muchas... El sitio con Martín. Sí, pero es que tú piensas que la publicidad que se le ha seguido dando, que se ha mantenido, ahora mismo el hecho, esto de venir aquí a hacer este reportaje, es como diríamos, sin el reportaje, cualquier persona que ha vivido, que ha tenido una experiencia aquí, lo comenta entre los amigos, entre los vecinos. En Madrid está la zaranda, que se abrió la zaranda, el Corbalán fue uno de los iniciadores, se llama la zaranda y está en el barrio detrás de la Puerta del Sol, donde están por allí todos los bares. Sí. Aún está. Donde están los bares. Donde están todos los bares esos, y estaba la zaranda, y allí mucha gente que estaba en Madrid, que era de Yecla, pues iba allí como un recordatorio de esto. Eso no se puede perder así, de una manera... Bueno, queda ahí la madre del vino que queda ahí, se le echa vino y surge otra vez. No hubo mejor escuela y universidad, y también no la hubo tan dura y exigente. Su grandeza lleva detrás años de esfuerzo y también la osadía y la genialidad de mis predecesores, mis abuelos paternos y mis padres. Para cribar lo que de bueno tenía la cotidiana realidad, mis antecesores eran capaces de sentir la sensibilidad para descubrir en cada gesto de la clientela lo que de único y entrañable tenía.
Como figura principal, Pepe. Pepe que era el alma de la zaranda, claro. Siempre. En un principio cuando estuvo bien y luego cuando se quedó tullido y tal, siempre ¿sabes? Su verborrea y su... Siempre. Era un tío bastante versado, bastante, vamos, para mí bastante inteligente, sabía de muchas cosas, muy político, muy sarcástico, o sea que tiraba mucho de... Bueno, y claro, él con su exposición y ya está, o sea que... Yo no sé, Pepe es que también era muy genial, Pepe. O sea que no es eso, estaba... Julio, después si venía alguien así de fuera que ya habían, pues, iba también a la zaranda, un dibujante que trajo Paco Chinchilla, peinador. Allí nos juntábamos casi todos los que estábamos relacionados un poco con la cosa del mueble y con la cosa del arte. Se hablaban unas tertulias maravillosas, allí iban músicos, iba Pedro Ortega, nos juntábamos los artistas, los pintores, allí hacíamos bocetos, hacíamos, en fin, de todo. Incluso, como te digo, las primeras exposiciones salieron en la zaranda, las primeras nuestras. Hasta que ya empezamos a conectar con la Casa Municipal de Cultura y con todo, ya hicimos, en fin. El espíritu que ha trascendido desde entonces es porque mi padre ha sido muy aficionado a la arqueología, a la poesía doméstica. Él le gustaba escribir poesía, le gustaba irse a buscar restos arqueológicos en los Torrejones, en el Cerro de la Campana, en el Arabí, y eso pues de algún modo lo compartía con la gente del pueblo que tenía esas mismas aficiones. Entonces pues estaba desde el mismo Cayetano de Mergelina, catedrático de arqueología, hasta bueno, pues aficionados que iban entonces. De hecho, Fernando Carpena, que también se movía en este mundo, y eso hizo que fuese un lugar de encuentro y de tertulia y de pintores que iban del pueblo, incluso luego si recalaban. Me acuerdo una vez que vino, siendo yo un chiquillo, una expedición que hubo al Arabí. Vinieron unos arqueólogos de Estados Unidos, entonces pues mi padre se les acompañaba, hacía un poco de guía y tal, y luego pues si había que hacer unos gazpachos, eso siempre él se mostraba dispuesto a ello. La zaranda reunía gente de todo tipo, gente intelectual, que es quizás lo que más puede en principio llamar la atención, pero bueno, yo en ese sentido no soy muy selectivo. Yo he conocido gente, y de hecho en la zaranda todos los personajes que están dibujados por mi padre no son precisamente gente que a nivel público tenga una notoriedad, pero sin embargo son gente que ha tenido su historia detrás, que tienen una gran trayectoria. Son gente que dejó su impronta, tanto allí en la zaranda como en la vida, en su zona, en su barrio, en lo que era la vida diaria del pueblo. Gente con una sabiduría natural que en ningún momento estaba catalogada con un estatus. Por supuesto que había un grupo de gente que se reunían allí, que tenían su nivel intelectual, artístico, pero eso no quita que había ahí un fondo y un grupo de gente que son ahora mismo meros rostros que ahí aparecen, pero que son realmente gente con un bagaje, yo llamaría una sabiduría natural impresionante. De hecho, para mí fueron un poco mi escuela desde pequeño, independientemente de los demás. O sea que ambas cosas no se diferenciaban, y de hecho los mismos intelectuales, por ponerle comillas a esa palabra, pues bebían de esa gente. Hablo de Fernando Carpena, hablo de gente como mi abuelo, gente que sabía recoger características del pueblo, de la gente, que vivían cotidianamente con ellos. Sí, en cierto modo los que al final resaltan en la trayectoria de la vida de un pueblo son gente que son capaces de recuperar un poco las esencias, lo que permanece en esa vida, en ese sentir cotidiano de la vida de todo pueblo.
Y en eso consiste esa capacidad. Unos lo hacen a través de la pintura, otros a través de la poesía o de la crónica local o de lo que sea. Pero en el fondo es eso, una capacidad que tienen un poco para recoger esa esencia. El vino era el aura en torno al cual se reunían todos estos actores, pero no solo era eso, había algo más. La necesidad de dar una explicación al sentido de una vida muy dura, en aquellos tiempos en que vivir era subsistir. Detrás de la denominación de las tapas que allí se ofrecían, había toda una racionalidad de carácter subversivo. A veces, a través de las expresiones, había una dimensión revolucionaria, que se adornaba con jocosidad, que escondía una presunta pulcritud semiológica. Y por todo ello, el letrero era atractivo, dejaba a la gente colgada. La zaranda conglomeraba, era un paso obligado para cualquier transeúnte viajero. Si Yecla era cruce de caminos, la zaranda era el punto de encuentro necesario en el transitar vital. No es posible vivir una bajada sin los cefalópodos, ni un Viernes Santo sin un bacalao de feria. Y todo ello ha ido transmitiéndose durante generaciones, formando parte de lo que es el acervo cultural de este pueblo. Empezamos a jugar partidas de truque, se hacían partidas de truque, se hacían entonces. Y entonces pues cada peña se sentaba en un sitio y empezamos a juntar unos a las cartas, otros a dominó, total. Y allí quedamos y empezamos a hacer las instituciones ya poco a poco entre nosotros. Y a mí me dio ya la idea, y a uno y a otros amigos, de empezar a comentar, pues ya en plan de broma, pero que salió todo casi en serio. ¿Qué te diría yo? Pues eso, empezar a pedir, como aquí te decimos, ¿cómo se pide un vaso de vino en la zaranda? Y se empezó entre unos y otros, pues empezamos allí la forma de pedir un vaso de vino. Y a mí me dio la idea de decir, bueno, vamos a pedir un vaso de vino de esta forma y de la otra, y total, que saqué 150 formas de pedir un vaso de vino allí en la zaranda. Empezó a hacerse aquello famoso entre una peña, entre la otra, todos querían ir, todos querían visitarnos, querían estar con nosotros. Y también le sacamos de la A a la Z de la forma de coger una zambomba o una melocha. Vosotros sabéis que cuando Castillo Puche escribió Con la muerte al hombro, se tuvo que ir de Yecla, pues, el alcalde de Turbo, que no podía venir. No lo desterraron de Yecla, ¿no? Y dice Martín, dice, yo entonces era joven, ¿sabes? Dice, estaba ahí en la barra, dice, me viene así, dice, era verano. Dice, me viene por ejemplo, la yaca a la oscurecer por la noche, un hombre con un sombrero, una gabardina con el cuello subido, ¿no? Una gafa oscura. Dice, oye muchacho, dice, no te asustes. Dice, está por ahí tu padre. Preguntando por Pepe. Dile que está aquí Castillo Puche, ¿sabes? Vino de incógnito, vino. Y a mí eso me dio la gracia. Estaba desterrado. No estaba desterrado, lo que pasa es que lo desterraron, sí. No estaba desterrado. Lo que pasa es que el problema de lo que escribió en un pueblo como Yecla, que estaba aislado completamente, con la muerte al hombro, pues deliberó muchas situaciones no y la gente hablaba mal de él y él no quería venir. No, pero desterrado no fue la gente, fueron los políticos de la época y algunos cuantos más. Sumaron más que con la muerte al hombre con atención, es lo que pasaba en Yecla entonces, ¿sabes? Tenemos ahí unas epístolas a Castillo Puche que escribió cuando se publicó la famosa Con la muerte al hombro y que levantó aquí una polvareda enorme. Y mi padre le escribió una serie de memorias un poco en apoyo, y además a raíz de eso ellos trabaron una amistad grande. Es decir, Castillo Puche y mi padre, yo sé que se apreciaban y que cada vez que él venía iba y con personajes como Pablo Corbalán, pues lo mismo. Él tenía esa inclinación, ese regusto por la... Y de hecho yo tengo cosas suyas ahí que están inéditas, de poemas que él recogía.
El aroma del jazmín a media tarde, la llamada inesperada de un amigo, la belleza insobornable de un paisaje, la mirada amable de un desconocido. Una suave melodía de Jobim, el recuerdo de un viaje a Valparaíso. La tan alabada transición política española de finales de los 70 ya era una realidad en la zaranda de los años 60. Allí, las dos Españas habían encontrado un lugar para el consenso alrededor de un vaso de vino y de unas pollas en vinagre. Aparte de estos personajes ilustrados que hemos estado hablando, había una serie de personajes que no eran ilustrados. Ahí iba yo. Estaba el Bolañés, Miguelón, Juanico del Aceite, el Diablo, y toda esa serie de gente que era muy humilde. Plana, Mortero, todo eso. Exactamente, que no eran nadie, pero era la esencia de aquí. Ellos eran fijos, esos eran los fijos. Sí. Pero eran los que le daban, digamos, que jugaban todos los días. un plus. Porque el Castillo Puche, De humanidad. el Corbalán Eran y todo esto temporeros. eran de la temporada. Pero esto que yo te digo, de Miguelón era un tío que Martín dibujó muchos de ellos, ¿sabes? Sí, claro. Por ejemplo, al Diablo, a Juanico Porceguera, a Juan el de la Madrona. Y al Diablo le ponían un rabo y este iba con el calabazón de vino de uno en otro. Miguelón era un personaje, era un albañil soltero, medía casi 2 metros, era muy grande. Y ese, yo no sé lo que se bebería, pero vamos, pero es que todos los días. Y hablaba poco. Y se zampaba todo lo que hiciera falta. Miguelón era similar al cuñado de Venancio, al Nene. Además era vecino. Y era grande y tenía unas manos. Era vecino tuyo. Bueno, sí. Era un tío. Tenía unas manos que aquello daba miedo verlo. La gente ve rostros, ve expresiones, pero detrás de cada personaje hay una forma de ser, un carácter, y es que mi padre tenía la capacidad de recoger en 4 trazos el carácter, es como robarle el alma en ese momento al personaje, y entonces dejaba de ser y se creaba ese personaje. Entonces cogía y decía, este es el Porceguera, este es el Parrancano, este es el tío Alhambra, y así. Y era esa capacidad por recoger lo que era el rostro, la vida, la expresión. Es una de las cosas que quizás tengo ahí, haber hecho alguna vez una exposición de lo que mi padre hizo. Pero claro, en la zaranda ahora mismo hay un grupo de retratos que son reflejos de lo que él hacía, y pienso que no hay mejor sala de exposiciones que la propia zaranda para ello, porque él precisamente puso los retratos allí. Pero aparte de esos retratos que puso en su momento, la zaranda estaba decorada con litografías de cuadros de todos los clásicos, desde Gauguin a Renoir, a él le encantaba el impresionismo francés. Él llegó tarde, pero llegó a conocer, estuvo en París en una ocasión y por fin conoció a los grandes pintores franceses porque le encantaba. Él tenía una gran formación artística que él fue adquiriendo con el paso del tiempo y de forma totalmente autónoma. Y el Bolañés, el famoso Bolañés. Para hacer una carta de embutido, los dedos. Los mítines que daba el Bolañés. Sí, por eso que es que para dormir caliente se ponía a insultar a los guardias del cuartico y entonces los metían en lo que era la prevención, eso. Y era porque allí estaba la caldera de la calefacción. Y él, hasta que no lo metía, le estaba dando el follón al Cosme, al guardia, y al otro. Y entonces lo metían. Y allí dormía caliente. Que se daban los dos extremos. Se daban el extremo de una formación de gente con una fama y cultura, y se daba el otro extremo, igual que en la política, se daba el extremo de la extrema derecha y la extrema izquierda, digo, y las entremedias, como es natural. Pero convivían sin estridencia. Sí, y no pasaba nada. No pasaba nada, no. Y convivían aquí. El Bolañés, sabes tú que era una persona que tenía una cultura, le gustaban mucho los discursos políticos. Cuando te echaba un poco de vino, empezaba, ¿sabes? Echaba un discurso político. Yo lo he visto en la época que era mejor que un veterinario. Era el que se encargaba yo lo he visto subirse de castrar a todos los cerdos que se criaban en las casas. O sea, que hacía un papelón. El Bolañés se ponía la pasadera al revés
y se subía encima, entonces empezaba a dar el discurso. Por encima de las ideologías estaba, yo qué sé, pues la buena relación, yo qué sé, era gente que se quería y se llevaban bien y no había malos rollos ni porque uno hubiese estado. Cada uno tenía su historia y tenía su ideología, pero nunca ni ha habido enfrentamientos ni ha habido discusiones. En la zaranda se vivió la transición con precocidad, anteriormente a cuando realmente llegó a nivel nacional. Allí la gente, las dos Españas que siempre hemos hablado, siempre se reunía allí. Claro, yo con el paso del tiempo fui consciente de ello, porque en cierto modo yo justo coincidí mi adolescencia y juventud con la transición, y entonces yo me di cuenta de que la gente que conocía cuando era niño, pues luego deduje o vi que tenían cada uno una ideología, y entonces que cuando yo fui consciente de que habían, por decirlo de alguna manera, dos Españas que se habían luchado durante muchos años, habían estado un poco separadas, allí nunca lo sentí. Luego deduje y luego vi que esas dos Españas estaban ahí latentes y que sí, que inevitablemente pues cada uno tenía su forma de pensar, su ideología, pero que allí en ningún momento llegaron a enfrentarse, manifestaban sus divergencias, pero siempre en ese ambiente que se creaba en común, pues surgían los debates, y de hecho yo recuerdo perfectamente que luego cuando Franco murió, cuando llegó la democracia, cuando los partidos políticos se formaron o se terminaron de legalizar, como el Partido Comunista allí ya existía en grupo antes de que se legalizara. Yo recuerdo que todos los domingos por la mañana ahí se reunían un grupo de gente que en su momento posteriormente fueron los que crearon el Partido Comunista aquí en Yecla. O sea que en ningún momento surgió no hubo ninguna fricción, nunca lo sentí así. Ahí nos juntábamos peñas, uno de derecha, del centro, de la izquierda. Allí se cantaba el Carasol, allí se cantaba la Internacional. Nunca hubo un roce, ni follones, ni historia, sino había una convivencia, un sentido de estar, de hacer la vida agradable a los demás. Y una forma y una base y unos principios que teníamos ahí la gente. Se formó allí prácticamente. Y a mí se me ocurrió una barbaridad que no es la de Cataluña. Hacer la Tercera República con una bandera de la República que me dejó Pepe, el hijo de Martín de la Zaranda. En plan de cachondeo. O sea, la Tercera República en el asilo, que como todo va de cachondeo y de historia. A mí se me ocurrió formar la Tercera República en el asilo. No era el exilio. Hubo un poquitín no tuvo importancia lo que hubo, porque formamos allí, yo formé el gobierno en el exilio y nombré incluso, perfecta si iba de cachondeo, que a Luis, el ordinario, lo nombré el cónsul de Moscú en Alicante. Bueno, un cachondeo, esto es terrible, y todo el gobierno lo yo formado allí, y las urnas, y se formó el gobierno en el exilio. Y Juanico el Bueno, que era Zapatero, era el secretario general de la Tercera República, y yo el presidente, claro, como natural. Pero todo es todo broma y de cachondeo. Hubo una convivencia allí maravillosa, nunca hubo follones. Bueno, la Guardia Civil es posible que nos diera un toque de atención pero fue muy... Ni se comentó, porque éramos nosotros y sabían que aquello era de cachondeo. Y la denominación ya se dice. Tercera República en el asilo, en vez de decir en el exilio, decíamos en el asilo. Y entonces verdaderamente se formó una... Y allí había una convivencia entre la izquierda y la derecha, se ha cantado la Internacional, se ha cantado el Carasol. Había una extraordinaria convivencia maravillosa, porque era una institución fuera de lo común, que son los bares corrientes de Yecla, ahora, por ejemplo. Ahora son bares más sofisticados, maravillosos, unas tapas extraordinarias, todo esto, tal. Entonces era aquello más sencillo, era todo más humilde, y habían 40 o 50 clases de tapas distintas, totalmente entonces en la Zaranda ya, claro. Yo creo que hoy, o sea, marcándote hoy lo que era la Zaranda, el Senado es una cosa parecida a la Zaranda. Gente de todos los colores. Y allí no pasaba nada en absoluto. Se respetaba, había más democracia que hoy. ¿Sabes? O sea, que cada uno decía, exponía sus cosas, se tenían sus sitios preferentes cada uno. O sea, que ya los teníamos, decir, la colorada ahí, los otros en este lado. O sea, era un
El olor de las manzanas en sus ramas, un discreto coqueteo, una sonrisa, 10.000 noches hospedadas en tu cama y un segundo de descanso entre la prisa. Esa luna derramada en la terraza, esa suerte de subirme al escenario. Un Castillo Puche, tantos años denostados después de escribir Con la muerte al hombro en los años 50, se dejaba caer por estas paredes con el sigilo y la premura de un perseguido. Después vendrían los años de reconocimiento y de balconada en el ayuntamiento, pero siempre que podía, llegado el día de la bajada, se escapaba al callejón de la calle Murillo número 13. ¿Por qué? Porque necesitaba beber y respirar, aunque fuera unos instantes, el hálito de los zarandil. Con el paso del tiempo he pensado muchas veces por qué la gente iba a la zaranda y por qué el que vivía fuera necesitaba venir a la zaranda. Entonces lo he pensado y digo, no solo eran el vino, las tapas, sino que en el fondo había algo más. Allí había, no sé, es algo como, eso es como definir el patrimonio inmaterial de algo, ¿no? Había un hálito, había un ambiente que se creaba de manera espontánea que lo hacía único. Y eso no se puede expresar, eso se tiene que vivir. Y eso se creaba en momentos muy concretos, a veces no de una manera diaria y necesaria, pero sí. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención, porque realmente, ¿qué tenía la zaranda para que quizá a lo mejor no habían tantos locales? En ese momento la gente no podía elegir o lo que fuera, pero había algo más, y un poco yo lo que llamo es el encanto de la zaranda en sí, y lo que ese encanto atraía y que provocaba en la gente. Entonces no era simplemente el ir a tomar un vaso de vino, sino lo que provocaba, o sea, la gente iba a la zaranda, bebía, comía, pero iba, y el ir, el estar, se convirtió en mucha gente, en muchos personajes de los que yo he conocido allí, en una forma de vida, en una necesidad imperiosa, en algo que da sentido a su vida constantemente, en el que el luchar diario no tiene sentido si al final de la jornada no va a la zaranda, o sea que, y así lo he vivido yo, detrás de la barra, y debajo de la barra, y sentado en una silla. Pues yo te puedo decir, por ejemplo, del año 70. El año 70, pues incondicionales de su frasco de vino, Oscarín, Carlos y Pepito el relojero, y coño, y este otro, no sé, Juan Muñoz Gil, toda esta gente, todos juntos. El Pitu, Matías Puchejuan, todo. Pero ahí no había distinción de nada, cada uno pensaba como pensaba y ya está. La cultura y la música, no se hablaba en ningún bar de cultura, de música, de formación y de conceptos y de historias. Como te digo, las primeras exposiciones fueron allí. Allí iba Pedro el Tallista, cuando quería salir Pedro el Tallista a un sitio de juntarse, llamaba a la Peña Nuestra, a la Peña de los Bolones, o a la Peña del Siete de Oro, o a la Peña de las Culebras, que éramos nosotros, o la Peña del Zaranda, o la Peña del Chocolate, porque el chocolate le decíamos todo al vino, no a ninguna cosa distinta. Chocolate para nosotros era, desde el año 66, le decíamos el vino. Danos un chocolate, Martín. Ya sé, bueno, ya la alcunza y al sitio. Claro, yo recuerdo aquella época y aquello era el centro del pueblo, era un hervidero de gente a todas horas, con el mercado, con la lonja, con todos los almacenes de las frutas, la corredera, era una calle que estaba siempre llena de gente, bulliciosa y ahora, y claro, eso también hizo que la zaranda y todo fuese un sitio pues que se beneficiaba de aquel entorno que era floreciente económicamente. Luego ya cuando llegó el progreso, la civilización, y llegaron los centros comerciales, llegaron los macrocentros, pues se murió el mercado y se ha muerto todo lo que circundaba. De hecho, en la última época mi hermano decía, es que esto ya no es lo de antes, porque antes pues vendían porque iba mucha gente, se consumía mucho, y luego cada vez fue bajando. Sin mi padre la zaranda no hubiese permanecido más de, no sé, lo que era inicialmente una idea, que es lo que tuvo mi abuelo, se convirtió en un proyecto
ya consolidado, que duró 47 años, gracias a mi padre, al trabajo de mi padre y de mi madre y por supuesto de todos los que estábamos detrás. Pero eso está claro, sin ellos, sin ese esfuerzo diario y a veces titánico, no hubiera podido llegar nunca. Mi madre nunca ha aparecido apenas en una imagen, en una foto de la zaranda. Ella en el mostrador ha estado en épocas críticas cuando mi padre estuvo enfermo y yo todavía no era mayor, pero sin ella tampoco. Era la voluntad férrea, el trabajo diario, el saber lo que tenía que hacer. Sin ella nada hubiera funcionado, era la maquinaria de fondo, era el motor de la zaranda. Nosotros en cierto modo éramos la parte visible, era un poco los que manteníamos el tiempo, pero lo que era el trabajo de fondo, sin ella nunca hubiese sido, nunca. Allí ha estado, bueno, mi hermano y mi cuñada, mi madre en la cocina ayudando, la madre de mi cuñada, mi hermano Pablo han trabajado allí sirviendo en las mesas, en la barra, mi hermano Juan, todos mis sobrinos, yo he estado, es decir, que ha sido algo en el que todos hemos estado detrás del mostrador en alguna época. Mi hermano Martín, que fue el que luego cogió porque él cuando vino de la mili, él antes de ir a la mili trabajaba de barista, creo recordar que en la cooperativa del mueble. Y cuando vino de la mili, pues aquello no tenía mucho futuro, entonces le planteó a mis padres, oye, ¿y si yo me hago cargo de la zaranda y digamos que la remodelo un poco y la amplío y tal? Y entonces fue cuando él cogió lo que era aquella bodega antigua, obraron, hicieron encima una especie de casa donde él vivía y bajo estaba lo que era la taberna antigua. Entonces ya se casó y entre mi cuñada y él fueron aquellos cogiendo. Antes de que lo cogiera mi hermano, pues fue foco de tertulia de gente que venía. Mi padre tenía mucha amistad con don Cayetano Mergelina, venían catedráticos de Murcia, de arqueología, de historia, de literatura, y era un sitio que iban, echaban una párrafa, tenían sus conversaciones, sus tertulias. Yo recuerdo a mi padre como una persona muy dura, muy severa en el trabajo, lo que decía, había que ser muy constante, pero por otro lado, cuando tenía que sacar su espíritu, sea festivo, artístico, ahí en ese sentido tenía la parte de lo que era mi abuelo Pepe, que tenía el ingenio, la capacidad. En los retratos se ve perfectamente como en un momento determinado busca un hueco. Cuando ve a un personaje, coge cualquier papel, un lápiz y lo capta. Y es que le roba la expresión, la coge de tal manera que algo que, vamos, eso no tiene una escuela, para eso hay que nacer. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Pero no todo eran personajes reconocidos fuera de nuestras fronteras. Los verdaderos artífices de la zaranda eran Mortero, el Eustaquio, el Porseguera, Pepico el de la Chima, Miguelón, el Parrancano, Juanico el Practicante, Fernando el Pescatero, Matías y Alfonso los Barberos, Juanico de Fortuna, Miguel y su perrica linda, Juan el Cabildo y Venancio el de la imprenta, el Perete, Manolico el de la estación, el Diablo, el tío Alhambra, Pepe el guardia del castillo, José el carnicero, Julio el de la oliva, Pepe el relojero, Oscarín y Carlos de Acaipólito, Luis el de Ramiro y su amigo Carlos, Julio el del ambulatorio, y Pepín del ayuntamiento, que diariamente se tomaba su pócima de vino y un huevo crudo revueltos, y de Antoñico el del asilo, pidiendo una monedica, y tantos otros. Estos son los verdaderos protagonistas. Sin ellos la zaranda simplemente no hubiera sido.
Oye, Juan, como dice que te va, y el bacalao a mí me gustaría que leyera. Voy a leer, tú lo que has leído ahí. No, pero la que escribió el padre de Martín también. tengo aquí. Lee las dos. Voy a leer, Lo del padre de Martín y la me la dio Pepe Santa en una ocasión, que dije, mira, toma, mira qué poesía que se llama Desvío. Fíjate el barroquismo que se ve en su escrito. Dice: sabor triste que pusisteis mis naturales desvelos, siendo secuela en anhelo la forja de cuanto fuiste, que hasta hoy en senectud cuán pobre senda camino, a fuer de paria en destino, misérrimo a su virtud. O sea que, esto es un recordatorio como si estuviera aquí, ¿no? Así sigue toda la retorcido. Sí. Maltrecha, desarraigada, esquema en flor de una vida, lacio, sino que no olvida su renacer malhadada. En un búcaro del Arno, de aquí ya se va, fíjate, al año, pestilente del Averno, crisálida de un infierno, del humanar extrahumano. ¿Serás que soy por cuanto fui hasta el fin de mi jornada? Si los hijos son mis jueces de mi infracción desgraciada, ¿qué se puede resumir? Nada, nada, nada. Aquí una de las características era que cuando alguien fallecía, te ponía debajo. Tú no lo conocías por el nombre, le ponían el mote. El mote, hombre. Y por el mote lo conocían. De hecho, Martín me dijo a mí una vez que tenía 2000 y pico de mote. Y una cosa una cosa muy curiosa de Martín. Sí, este es el rinconcito de los muertos. De hecho, sí. Y una cosa muy curiosa de Martín es que coleccionaba las notas necrológicas, le traía un cartelito de uno que se había muerto y guardaba, y tenía los motes de toda la gente, ¿sabes? Acostumbraba a poner: ha fallecido fulano, Benito Iniesta, no sé cuánto, aquí el Zanca o el y todo eso lo tenía él. Hombre, los pueblos eran la única tenía, bueno. La zaranda era la parte de atrás del ayuntamiento, la trastienda de la vida oficial, la otra cara de la moneda, de los que proclamaban "me cago en Dios, viva la Virgen". Era el preámbulo oficioso del Stabat Mater de Viernes Santo por la noche, el vaso de vino de la empanada en la cortesía. Solo cerraba la zaranda el día de la subida por la tarde. ¿Por qué? Porque todo Dios se chispaba. Y en el 1 de mayo, claro, porque no había ni un alma en el pueblo. La zaranda era las improvisadas retroprocesiones. 2 pasos, un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Era la otra Semana Santa, un inequívoco guiño a las fiestas de moros y cristianos de Villena. Era el concierto anual de la banda de Villena durante la misa del Día de la Virgen. Y también era la fiesta de nuestra patrona, Santa Marta, en las que pasábamos de loar a la Santa en la misa de la mañana en el hospitalico o en el asilo, a adorar por la noche a una folclórica stripper en la verbena nocturna de los famosos años 70 del Destape. Nuestro mundo estaba alrededor de la plaza del mercado, y ahí estaban el Sordo y Enrique, que llevaban los burtos, y el Berja y sus chambis, y de Avelino y sus churros, de los gorreros y sus puestos de melones al caer del reloj, de la polla y sus papas fritas, de los polvos de azulete de Acaberdú, o el cáustico de José María de los Hierros, o los mojicones de Acaelena, la confitera, del jeringuillazo de Colonia Granel de Acaipólito, del bacalao de mi abuela Carmen, de los plátanos del platanero, de Pepico el de Domitila el carnicero, con sus cortes de filete ideológicos, de Vicente el Lorito y su mujer Leocadia, y de tantos otros. Y sobre todo, la esencia de la zaranda es
el azulejeado de las tapas mesozoicas, escritas con el arte amanuense que desechaba mi padre. Los barrocos versos mentados a los clásicos de mi abuelo Pepe Santa, los improvisados y a veces premeditados dibujos retratos de la más selecta clientela, realizados sin mala fe y con buena leche por mi padre Martín. El enigmático cuadro con un texto fragmento de la voluntad de Azorín que decía: «Este dice Yuste, yo sé quién es, yo creo conocerlo, les diré a ustedes, era un sabio natural de Elo, espléndida ciudad en la que hoy es solitaria campiña del Cerro de los Santos, y que daba pie a una estatua de origen desconocido que había en las paredes de la zaranda, con un cierto aire hierático y misterioso. La zaranda es el cuadro del náufrago que, caído al mar, dice: yo me voy a la zaranda, asumiendo su nuevo destino, bajándose del carro, o mejor dicho, de la nao. La zaranda era el paisaje donde se rompía la monotonía, donde desataban las pasiones, donde no podía soñar y protagonizar su propia vida en el transcurrir de un trago de vino. Era un instante eterno que te permitía afrontar el penoso día a día. Y todo esto se palpaba en el ambiente, extendiéndose y desatando momentos mágicos. La zaranda existe de otra manera, pero quizás lo que existe es el eco, el reflejo, el pozo de lo que fue, y eso es algo que ha quedado ahí, un poco en el fondo, en la mentalidad, en el patrimonio común de la gente de Yecla. Siempre alguien te habló de la zaranda, sí. Cualquier persona, no hablo de que tenga una mínima edad, pero a lo mejor gente joven dice: pues sí, existía un sitio donde vendían vinos, donde hacían unas tapas que ponían unos nombres, y eso ha quedado un poco en la memoria colectiva del pueblo de Yecla. Y eso inevitablemente, pues para mí es un motivo de orgullo, porque en cierto modo forma parte de mi patrimonio, porque yo soy la zaranda, o sea, es como mi apodo, mi mote, desde siempre. Que ellos han optado por darle un enfoque distinto, tal vez buscando el tener un negocio un poco más, es decir, rentable. Entonces, pues han ido más un poco al ofrecer tapas, ofrecer vino, algo más elaborado, algo más moderno, algo más dentro de lo que se llevaba, y también pues guardando un poco el ambiente de la antigua zaranda en cuanto a, pues, a la decoración de las paredes, muchas de las cosas que se conservan. Una de las cosas que más me gusta es que se haya conservado la famosa poesía de Martín Martifón, con el único deseo de dar un corto paseo, que está puesto allí como escrito y que de hecho siempre ha sido también algo muy emblemático de la zaranda.
el nombre de la zaranda me sonaba, no lo conocía en sí como un restaurante y nunca había venido aquí, pero claro, yo desde el primer momento, ya te digo, cuando vimos el local, a mí me enamoró lo que era el sitio, la estructura, pues un poquito todo, la tradición que tenía, y desde ahí pues empezamos mucho a hablar con la familia de Martín, ¿vale? Pues hablamos con ellos, nos sentamos un día y nos empapamos un poco de la historia de la zaranda, pues de cómo se fundó, de cómo empezó como una venta de vinos y fue evolucionando en un bar, y luego pues un poco las historias y las anécdotas que fueron surgiendo en la zaranda, y luego pues los platos míticos estos que los fueron los mismos parroquianos de aquí del sitio le fueron dando los nombres. Yo desde un primer momento, nada más ver el local y ver el ambiente que respiraba, incluso cuando entramos nosotros estaba el local completamente vacío, estaba sucio, bueno, un local cerrado de varios años, pues te puedes imaginar. Pero ya la esencia que respiraba pues era eso, un poco la tradición y el sitio en sí, que es una maravilla. Y ya te digo, pues Antonio un poco pues me explicó lo que era esto, luego estuvimos hablando mucho con la familia también, y a mí me interesó muchísimo desde el primer momento lo que era el local en sí, la zaranda, y lo que representaba a nivel de Yecla. Siempre intentando conservar lo máximo posible de lo que quedaba de aquella venta de vinos que era. Siempre quisimos pues eso, conservarlo, hacerlo un sitio de vino, una tasca de estas antiguas, pues como lo que siempre ha sido, yo creo, manteniendo los platos de toda la vida y pues acoplándonos un poco también a las exigencias del día de hoy. Mucha gente que cuando entra por la puerta, por ejemplo la gente de 40, 35, 40, 40 y pico, sí que cuando viene es como, ay, yo me acuerdo aquí cuando venía con mi padre o me traía mi abuelo aquí, que ellos se tomaban el vino y a nosotros nos ponían el mosto y no sé qué. Y luego hay gente mayor todavía de la que queda, ya no me imagino de la primera generación, pero sí de la segunda, que pues ellos pues, están muy agradecidos y les encanta. Por ejemplo, tengo un hombre que viene casi todos los días a tomarse un vermú, una cañica al mediodía, y el hombre cada vez que viene disfruta, porque se sienta en la barra y oye, qué bien, y qué bonito, y qué recuerdos, y no sé, la gente lo aceptó de una manera muy abierta, ¿no? Y con muchas ganas, porque lógicamente pues es un sitio que lleva aquí más que yo del tirón y lo agradece mucho. Yo creo que no hay nadie de este pueblo que no conozca la zaranda. Y si me apuras, de los jóvenes que tal, y también la conocen por referencia de los padres y tal. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, es algo muy conocido, es algo que ha estado ahí en la historia de este pueblo y que sigue, ha seguido siempre, aun estando cerrada, es como ha seguido, ha sido como el CIS campeador, que ha estado viva. Cualquier persona que hubiese querido montar un plan así, si coge la zaranda, sabe que ya tiene un marketing y una fama garantizada. Yo cuando los nuevos dueños se quedaron con la zaranda no tuve que explicarles muchas cosas, porque ya las sabían. Eso es lo que yo te decía antes, de por qué la zaranda ha quedado ahí en ese patrimonio. Entonces sabían lo que querían, sabían lo que tenían que recuperar. Y eso es lo que a mí me emociona. O sea, existe una idea, sabemos lo que es la zaranda. Y entonces para mí eso es algo que parece que se haya conseguido de la nada, y es algo que se ha conseguido con mucho trabajo y que está ahí. Y esa idea es lo que hace que la gente pues vaya y esté en la memoria colectiva. Si hubiésemos pensado en abrir el local con otro nombre, posiblemente hubiésemos buscado otro local. Posiblemente, o igual, no lo sé, pero ya te digo, como la idea principal y la fundamental fue el reabrir la zaranda como la zaranda, pues ni nos lo planteamos desde un primer momento.